La mañana comenzó como cualquier otra, con el sonido del tráfico lejano y el murmullo de las voces en la calle. Me desperté con la sensación de que el día no traería nada nuevo, pero tenía que enfrentar la realidad. La renta estaba atrasada, y los recordatorios del casero se acumulaban en mi mente como las hojas secas en el suelo de Sevilla. Tenía más de 45 años, pero eso no importaba cuando no había trabajo y las opciones se reducían a un par de llamadas perdidas y una búsqueda interminable en Internet. Me vestí con lo poco que quedaba de mi guardarropa, prendas que aún conservaban un aire de dignidad. Salí a la calle donde el sol comenzaba a calentar las piedras empedradas. Caminé hacia el mercado local, donde los vendedores ofrecían frutas frescas y pescados recién traídos del puerto. El bullicio era una distracción agradable, pero cada risa ajena resonaba como un eco de mi propia soledad. El bar en Triana se convirtió en mi refugio. Allí podía sentarme con una tapa de jamón ibérico y una caña fría, observando cómo la vida continuaba sin mí. Las risas y las conversaciones eran un recordatorio constante de lo que había perdido, la seguridad económica, la libertad de elegir mi camino sin preocuparme por cada euro gastado. Pero incluso ese pequeño placer se tornaba amargo al pensar en cómo podría enfrentar la próxima semana. Mientras saboreaba el sabor salado del jamón, mi teléfono vibró en la mesa. Era una llamada inesperada. Al principio dudé, pero finalmente respondí. Era para una entrevista laboral, un puesto modesto en una empresa local que necesitaba personal administrativo. Mi corazón dio un vuelco entre la esperanza y el miedo al rechazo. Acepté rápidamente la cita para el día siguiente, sintiendo que quizás esta vez podría cambiar mi suerte. Al salir del bar, me encontré con mi casero justo frente a su tienda. Su expresión era sombría, noté que sus ojos estaban cansados y su ropa desaliñada. Siempre había sido un hombre amable, aunque distante. «Hola», dijo con voz apagada. «¿Cómo estás?» «Luchando», respondí sin pensar mucho en cómo sonaría esa palabra fuera de mis labios. Él asintió lentamente como si comprendiera más de lo que decía. «Yo también estoy atravesando un mal momento», confesó mientras miraba hacia el suelo. No sabía qué decirle, sentí una mezcla extraña entre compasión y preocupación por mis propios problemas económicos. La conversación se desvaneció rápidamente entre silencios incómodos hasta que nos despedimos con un simple gesto. Esa noche volví a casa sintiéndome más pesada por dentro. La idea de tener que depender de alguien más me llenaba de orgullo herido, no quería ser vista como una carga ni aceptar limosnas disfrazadas de ayuda. Pero al mismo tiempo sabía que las cosas no podían seguir así. La mañana siguiente me despertó con nerviosismo ante la entrevista laboral, me preparé lo mejor posible y salí a enfrentar lo desconocido con esperanza renovada. Caminé por las calles adornadas con flores típicas sevillanas, recordando festivales pasados donde reía junto a amigos y disfrutaba del flamenco vibrante. La entrevista fue breve pero intensa. Mis respuestas fluyeron mientras intentaba proyectar confianza a pesar del nudo en mi estómago. Al salir del edificio sentí alivio momentáneo hasta que recordé mis responsabilidades financieras. Al llegar a casa esa tarde, recibí otro mensaje del casero pidiéndome hablar sobre algo importante relacionado con la renta. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de malas noticias, me preparé mentalmente para escuchar cualquier cosa menos favorable. Cuando llegué a su tienda, encontré su mirada cargada de tristeza nuevamente. «He estado pasando por problemas personales», comenzó antes de darme detalles sobre su situación familiar complicada. Sus palabras resonaban en mí, no estaba solo en esta lucha diaria por sobrevivir. «Lo siento mucho», respondí sinceramente mientras pensaba en cómo nuestras vidas estaban entrelazadas por circunstancias adversas. «Quizás podríamos llegar a algún acuerdo sobre la renta», sugirió él después de unos momentos incómodos llenos de silencio compartido. Mis pensamientos se agolpaban, ¿debería aceptar algún tipo de ayuda? El orgullo luchaba contra mi necesidad desesperada, nunca había imaginado estar tan cerca de mezclar mis problemas personales con los suyos. Mientras caminábamos juntos hacia el final del día, sentí una conexión extraña entre nosotros dos. Algo más allá del intercambio habitual entre inquilino y propietario comenzaba a formarse sin quererlo ni buscarlo. Regresé a casa esa noche pensando en las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto,
¿debería dejar atrás todo orgullo e intentar establecer algún tipo de acuerdo? O quizás simplemente seguir luchando sola hasta caer exhausta. El sol se ocultó tras los edificios antiguos mientras reflexionaba sobre lo ocurrido ese día. Sabía que algo había cambiado sutilmente entre nosotros dos, pero no podía prever cómo afectaría eso mis decisiones futuras, ni qué caminos tomaría para salir adelante sin perderme por completo en este laberinto emocional tan complicado. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por la incertidumbre. La idea de aceptar la oferta del casero me atormentaba. No podía dejar que el orgullo me detuviera, pero la sola idea de depender de él me hacía sentir vulnerable. Esa mañana, decidí ir a su tienda para hablar sobre el descuento. Tenía que ser clara y firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Al entrar en el local, el aroma a café recién hecho y pan tostado llenó mis sentidos. El lugar era pequeño, acogedor, con estanterías repletas de productos locales. El casero estaba detrás del mostrador, atendiendo a un cliente. Observé cómo sonreía mientras conversaba, esa calidez que parecía natural en él me hizo dudar aún más. ¿Qué pasaría si aceptaba su ayuda? ¿Y si eso complicaba aún más nuestra relación? Cuando el cliente se marchó, él se giró hacia mí con una expresión amable en su rostro. ¿Cómo estás hoy?, preguntó. Bien, gracias, respondí mientras intentaba mantener la compostura. Te he estado esperando. Quería hablar contigo sobre lo que mencionamos. Su tono era serio ahora. Sí, lo sé. Necesito saber más sobre ese descuento. La voz me salió más firme de lo que sentía. Podría ofrecerte un 20% menos si me ayudas en la tienda algunas horas a la semana. Solo hasta que encuentres algo mejor. Sus palabras eran tentadoras y prácticas. No sé. No quiero que esto se vuelva complicado entre nosotros. Mi orgullo luchaba contra la necesidad de aceptar su oferta. Complicado es no poder pagar la renta, contestó con sinceridad. No tienes por qué sentirte mal por aceptar ayuda. Su mirada era intensa y eso hizo que un nudo se formara en mi estómago. La situación era delicada, no quería ponerme en una posición vulnerable frente a él ni arriesgar mi dignidad. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar mis necesidades básicas. Está bien, finalmente cedí. Haré lo que pueda para ayudarte. Una sonrisa iluminó su rostro, como si hubiera ganado una batalla silenciosa. Gracias. Te prometo que no te arrepentirás. Los días siguientes transcurrieron entre las horas en la tienda y mis intentos de buscar trabajo por mi cuenta. A medida que pasaban las semanas, nuestra relación se volvió más cercana. Compartíamos risas en medio de las tareas diarias y pequeños momentos de complicidad que parecían desdibujar las líneas entre lo profesional y lo personal. Una tarde, después de cerrar la tienda, nos quedamos solos organizando algunos productos en una estantería trasera. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas y creaba un ambiente cálido y acogedor. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó mientras colocaba unas cajas. No está mal, respondí sin pensar mucho en ello. Podrías quedarte para siempre, bromeó con una sonrisa pícara. Reí suavemente, pero había algo más profundo en sus palabras que resonaba dentro de mí. En ese instante compartido, sentí una conexión palpable entre nosotros, algo que iba más allá del simple intercambio laboral. El silencio se alargó mientras nos mirábamos a los ojos. Había una tensión sutil en el aire que hacía vibrar cada fibra de mi ser. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más hacia él. Era como si el mundo exterior se desvaneciera por completo. Nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso. Nuestros labios se encontraron sin previo aviso y todo lo demás dejó de existir por un instante eterno. La realidad regresó rápidamente cuando nos apartamos el uno del otro, ambos sorprendidos por lo sucedido. No debimos hacer eso, murmuré mientras trataba de recomponerme. Tienes razón, dijo él con voz suave pero firme. Pero no puedo evitarlo. La confusión creció dentro de mí como una tormenta inminente. Sabía que esto complicaría aún más nuestras vidas ya difíciles y llenas de incertidumbres económicas y emocionales. A partir de ese momento todo cambió entre nosotros.
cada encuentro estaba marcado por esa chispa inesperada y peligrosa que habíamos encendido juntos. Mis días transcurrían entre risas nerviosas y miradas furtivas mientras trabajábamos codo a codo en la tienda o simplemente compartíamos una copa después del cierre. Sin embargo, también comenzaban a surgir dudas sobre los límites de nuestra relación secreta. ¿Era solo una atracción pasajera, o había algo más profundo? El dilema moral crecía como una sombra constante detrás de cada conversación sincera o gesto amable entre nosotros. Una noche decidí quedarme un poco más después del cierre para ayudarle con unos pedidos atrasados. Necesitábamos terminar antes del fin de semana cuando llegaría un nuevo lote de productos frescos para vender en el mercado local. Mientras organizábamos los artículos juntos bajo la tenue luz del local vacío, él comenzó a contarme historias sobre su vida antes de convertirse en casero, sus sueños perdidos y las razones detrás de su decisión de quedarse aquí en Sevilla tras tantas decepciones personales. Escucharle hablar así me hizo sentir aún más conectada a él. Había fragilidad detrás de su fortaleza aparente que resonaba profundamente dentro mío. Al final del relato sentí un impulso casi irresistible por acercarme nuevamente. Quería consolarlo o quizás encontrar consuelo yo misma en ese abrazo tan humano y necesario. Pero entonces recordé mi situación. Seguir adelante significaría aceptar esta nueva realidad llena de riesgos emocionales e implicaciones prácticas complicadas para ambos lados si decidíamos dar ese paso final hacia algo más serio entre nosotros dos. El tiempo seguía avanzando sin compasión mientras yo trataba desesperadamente de encontrar respuestas a mis preguntas internas sobre lo correcto e incorrecto en esta relación tan ambigua e inesperada. El día siguiente la luz del sol se coló a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. La relación con mi casero se había vuelto un laberinto emocional, donde cada paso que daba me alejaba más de la mujer independiente que había sido antes del desempleo. Mientras me preparaba para salir, el eco de nuestros momentos juntos resonaba en mi mente. Cada risa compartida y cada mirada cómplice se entrelazaban con la culpa y el orgullo que me atormentaban. Decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla. El bullicio del mercado local me envolvió, pero no lograba concentrarme en los gritos de los vendedores ni en el aroma a tapas recién hechas. Mi amigo, que siempre había estado a mi lado en los buenos y malos momentos, apareció de repente entre la multitud. Su mirada curiosa se posó en mí mientras salía de la casa del casero. «¿Te vi salir de ahí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación. No sabía qué responder. Las palabras se atascaban en mi garganta como si fueran piedras. La tensión aumentó entre nosotros y sentí como el aire se volvía denso. Solo estaba ayudando un poco, logré decir al fin, intentando restarle importancia a la situación. Pero su expresión no se suavizó. ¿Ayudando o algo más? La pregunta flotó en el aire como una amenaza velada. La incomodidad creció y decidí cambiar de tema. ¿Y tú, cómo va tu trabajo? Intenté desviar la conversación hacia terreno seguro. No lo sé, respondió él pensativo. Pero parece que tú estás bien ocupada. Su tono era acusador y eso me hizo sentir aún más incómoda. Mientras caminábamos juntos hacia un bar cercano en Triana, mi mente divagaba sobre cómo había llegado a este punto. Esa mañana había recibido una llamada para una entrevista laboral, pero el peso de mi situación económica seguía siendo abrumador. La idea de aceptar un trabajo lejos de Sevilla me aterrorizaba, no solo por dejar atrás mis raíces, sino por lo que significaría para mi relación secreta. Al llegar al bar, pedimos unas tapas y nos sentamos en una mesa apartada. El ambiente acogedor contrastaba con el tumulto interno que llevaba dentro. Mi amigo continuaba observándome con atención, como si intentara desentrañar mis secretos. «¿Qué pasa contigo?», preguntó al fin, rompiendo el silencio incómodo. «No eres tú misma». «No es nada», respondí rápidamente sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «Te conozco bien», insistió él. «Algo está pasando». En ese momento recordé lo que había compartido con mi casero, esos momentos vulnerables donde ambos nos habíamos dejado llevar por nuestras emociones compartidas. Una parte de mí quería gritarle sobre nuestra conexión secreta, otra parte luchaba contra esa necesidad desesperada por mantenerlo oculto.
La conversación cambió cuando recibí un mensaje inesperado del casero: ¿podemos hablar más tarde? Aquel simple mensaje encendió una chispa de ansiedad en mí, no sabía si era bueno o malo. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando nuestros labios se encontraron brevemente durante un instante tenso entre mis palabras y sus miradas inquisitivas. Fue un roce fugaz pero intenso, ese beso tan inesperado dejó una marca imborrable en mi conciencia. A medida que avanzaba el día y regresé a casa después del encuentro con mi amigo, el peso del dilema moral seguía presente como una sombra constante. Sabía que debía tomar decisiones pronto, sin embargo, cada opción parecía estar cargada de consecuencias irreversibles. Esa noche no pude dormir, los recuerdos del beso regresaban a mí como ecos persistentes mientras miraba al techo sin poder cerrar los ojos. Las dudas sobre lo correcto y lo incorrecto me mantenían despierta, atrapada entre dos mundos, el deseo por mantenerme cerca del casero y el orgullo que me decía que debía ser fuerte e independiente. Al día siguiente decidí ir al mercado local para distraerme un poco y encontrar algo normalidad en medio del caos emocional. Las calles estaban llenas de vida, las risas de los niños jugaban junto al bullicio habitual del comercio sevillano. Sin embargo, ni siquiera eso podía calmar la tormenta interna que llevaba dentro. Mientras caminaba por los pasillos llenos de frutas frescas y especias exóticas, vi a algunas mujeres mayores conversando animadamente sobre las festividades locales próximas. Sus risas eran contagiosas, pero también recordaron lo lejos que me sentía de esa alegría simple. De repente escuché una voz familiar detrás de mí: «Hola, ¿todo bien?». Era otra amiga mía que solía compartir tardes tranquilas tomando café juntas antes de perderme en esta vorágine emocional. «Sí, todo bien», respondí sin convicción alguna mientras trataba forzar una sonrisa convincente. «No pareces muy convencida», dijo ella mientras examinaba las verduras frescas frente a nosotros. «¿Hay algo más?». «No realmente», insistí mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. La conversación pronto giró hacia otros temas triviales, recetas familiares y planes para las fiestas venideras. Sin embargo, cada palabra parecía resonar vacía dentro de mí, mis pensamientos seguían volviendo a esa relación secreta con mi casero y al dilema moral creciente que enfrentaba cada día más intensamente. Cuando llegué a casa esa tarde sentí como la presión aumentaba aún más en mi pecho al recordar lo inevitable. Debía hablar con él sobre lo nuestro antes de que fuera demasiado tarde o antes de caer aún más profundamente en esta red emocional complicada e insostenible. A medida que caía la noche sobre Sevilla y las luces comenzaban a parpadear desde las ventanas cercanas, tomé aire profundo antes de marcar su número. Con cada tono sonando sentí como mis manos temblaban ligeramente, sabía que esta llamada podría cambiarlo todo entre nosotros dos. La llamada se cortó y en lugar de sentir alivio, el silencio me abrumó. La incertidumbre se apoderó de mí. Había decidido no dejar que mi orgullo me detuviera esta vez, pero la realidad de mis emociones era más complicada de lo que había imaginado. La relación con mi casero había crecido en intensidad, y con cada encuentro, la línea entre necesidad y deseo se volvía más difusa. Al día siguiente, mientras paseaba por las calles empedradas de Sevilla, el bullicio del mercado resonaba a mi alrededor. Las voces de los vendedores ofrecían frutas frescas y tapas típicas. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar. Una oferta de trabajo había llegado a mis manos, pero estaba situada en una ciudad lejana. La idea de dejar Sevilla y todo lo que había construido aquí me llenaba de angustia. Al llegar a casa esa tarde encontré a mi casero esperando en el umbral. Su expresión era seria, parecía haber estado reflexionando sobre nuestra situación tanto como yo. «¿Podemos hablar?», preguntó con un tono que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Sí», respondí con voz temblorosa. Ambos nos sentamos en la pequeña mesa del comedor, la luz tenue creaba sombras alargadas que danzaban sobre las paredes. La conversación fluyó entre silencios incómodos y miradas furtivas. «Te he visto más distante últimamente», comenzó él, rompiendo el silencio que se había vuelto pesado entre nosotros. «¿Hay algo que quieras compartir?». Las palabras lucharon por salir, pero la presión del momento y el miedo a perderlo silenciaron mis pensamientos. «No es fácil», murmuré finalmente. «Entiendo», dijo él, acercándose un poco más a mí.
En ese instante vi su vulnerabilidad reflejada en sus ojos. El conflicto dentro de mí aumentaba. ¿Era posible mantener nuestra relación sin caer aún más en este laberinto emocional? Con la noche avanzando y las luces parpadeando desde las ventanas cercanas, decidí ser honesta al menos sobre una parte de mi vida. He recibido una oferta de trabajo, pero está lejos. Las palabras salieron como si fueran un susurro perdido entre el murmullo del viento. Su reacción fue inmediata, vi cómo su rostro se tornó serio. ¿Lejos? ¿Cuánto tiempo tendrías que estar fuera? Unos meses, respondí vacilante. El ambiente se volvió tenso, sabía que este tema podría cambiar todo lo que habíamos construido juntos. No quiero perderte, admitió finalmente él. En ese momento, la conexión entre nosotros se volvió palpable y decidí dar un paso hacia adelante en nuestra relación oculta. Sin pensarlo dos veces, le tomé la mano y lo miré a los ojos, pasamos la noche juntos. Las palabras resonaron como un eco entre nosotros. Era una decisión arriesgada pero necesaria para enfrentar nuestras realidades. La noche transcurrió entre conversaciones sinceras y momentos compartidos que parecían sacarnos del mundo exterior por unos instantes. Sin embargo, al amanecer sentí como la presión regresaba lentamente con cada rayo de sol filtrándose por las ventanas. A medida que los días pasaban, la oferta de trabajo seguía pesando sobre mí como una sombra constante. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde podía buscar estabilidad laboral lejos de Sevilla y otro donde había encontrado algo inesperado con él. Finalmente decidí aceptar la entrevista para el trabajo. Necesitaba tomar decisiones racionales aunque mi corazón se resistiera a dejarlo ir. Esa mañana me vestí con cuidado. Elegí una blusa sencilla pero elegante antes de salir hacia la oficina donde tendría la entrevista. Mientras caminaba hacia allí, pasé junto al bar en Triana donde solíamos ir a disfrutar de tapas después del trabajo. Recordé risas compartidas y miradas cómplices bajo las luces tenues del lugar. El contraste con mi realidad actual era abrumador. La entrevista fue breve pero intensa. Los entrevistadores estaban interesados en mis habilidades y experiencia laboral. Al salir del edificio sentí una mezcla de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Podría tener una nueva oportunidad profesional o perder todo lo que significaba Sevilla para mí. Esa tarde volví a casa sintiéndome agotada por las decisiones tomadas durante el día. Cuando llegué, encontré a mi casero esperándome nuevamente. Su mirada denotaba preocupación. Sabía que algo había cambiado dentro de mí desde aquella noche juntos. No puedo seguir así, le dije sin rodeos mientras cerrábamos la puerta tras nosotros. Necesito claridad. Él asintió lentamente mientras tomaba aire profundo. Lo sé. Pero no puedo evitar sentir celos cuando pienso en ti lejos. El diálogo continuó entre silencios cargados hasta llegar a un punto crítico donde ambos supimos que debíamos decidir qué hacer con nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Mis pensamientos divagaban hacia el futuro incierto mientras él me miraba fijamente. Su expresión mostraba tanto deseo como miedo ante lo desconocido. A medida que caía la noche sobre Sevilla nuevamente, sentí como cada elección comenzaba a pesar sobre mis hombros como si fueran cadenas invisibles atándome a esta vida dividida entre orgullo y necesidad. La presión de mantener nuestra relación en secreto se hacía cada vez más intensa. Los momentos que compartíamos se convertían en un refugio, pero también en una carga. No podía evitar pensar en las consecuencias de mis decisiones. La vida seguía su curso, y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, el de la necesidad y el del orgullo. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, noté algo extraño en su comportamiento. Había un brillo diferente en sus ojos cuando mencionaba a un compañero de trabajo que había empezado a frecuentar la tienda. Su tono se tornó más cortante y los celos comenzaron a asomarse como sombras en su rostro. La inseguridad se coló entre nosotros como una niebla espesa. ¿Te gusta mucho ese tipo?, me preguntó un día, con una sonrisa tensa que no lograba ocultar su incomodidad. No es nada, solo es un compañero, respondí con evasión, aunque sabía que mis palabras no eran del todo ciertas. La verdad era que había algo en el que me atraía, pero lo mantenía a raya por respeto a lo que estaba construyendo con el casero. Sin embargo, la tensión crecía.
Las noches juntos se volvían más complicadas, la intimidad se mezclaba con la ansiedad de ser descubiertos. En una ocasión, al salir de su casa tras una velada tranquila, me encontré con un amigo que me observaba desde la esquina. ¿Dónde has estado?, preguntó con curiosidad desbordante. Solo dando una vuelta, respondí rápidamente sintiendo como el sudor comenzaba a brotar en mi frente. No podía permitir que nadie supiera lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero mi amigo no era tonto, notó la chispa en mis ojos y comenzó a hacer preguntas que no quería responder. La posibilidad de que alguien descubriera nuestra relación secreta me aterrorizaba. A medida que pasaban los días, el casero se volvía más posesivo. Un día llegó a insinuar que quizás debería dejar de ver a ese compañero de trabajo si quería seguir disfrutando del descuento en la renta. La amenaza implícita hizo eco en mi mente. ¿Qué pasaría si decidía acabar con nuestra relación? ¿Perdería mi hogar? La incertidumbre creció cuando descubrí accidentalmente que mi amigo también tenía interés por él. Una tarde lo vi entrar a la tienda justo cuando yo salía, sus miradas se cruzaron y sentí un escalofrío recorrerme. El juego se complicaba aún más y no sabía cómo manejarlo. Parece simpático, comentó mi amigo al salir del establecimiento. Sí, es buena persona, respondí sin poder evitar sonrojarme. La amistad entre ellos comenzó a desarrollarse mientras yo trataba de mantenerme al margen. Mis pensamientos divagaban hacia lo peor, ¿qué pasaría si ellos comenzaban a salir? La idea me llenaba de celos y angustia. El festival local estaba a la vuelta de la esquina y Sevilla comenzaba a prepararse para las celebraciones llenas de color y alegría. Las calles vibraban con música flamenca y risas, sin embargo para mí era solo un recordatorio del contraste entre mi vida cotidiana y el deseo de ser feliz sin ataduras ni secretos. Una noche decidí asistir al festival sola para despejarme un poco. Las luces brillantes iluminaban las sonrisas ajenas mientras yo trataba de ocultar mis propias inseguridades tras una máscara forzada de alegría. Caminé por los puestos tratando de distraerme hasta que escuché su voz detrás de mí. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó él con un tono juguetón pero preocupado. No podía quedarme encerrada, respondí intentando sonar despreocupada. El ambiente festivo nos envolvió mientras comenzamos a pasear juntos entre las multitudes. Sin embargo, cada paso parecía llevarme más lejos del equilibrio que había logrado construir hasta entonces. Las risas resonaban alrededor nuestro como ecos lejanos. Sentía como las miradas curiosas nos seguían mientras nos acercábamos cada vez más. En medio del bullicio del festival, nuestros labios se encontraron nuevamente. Esa conexión momentánea fue intensa pero efímera como los fuegos artificiales estallando sobre nuestras cabezas. Pero al separarnos sentí el peso del secreto aún más fuerte sobre mis hombros. Las semanas pasaron rápidamente y el festival dejó atrás su magia. Regresé al día a día marcado por las tensiones acumuladas y los celos latentes entre nosotros tres, él, mi amigo y yo misma atrapada en este triángulo emocional complicado e insostenible. Un día recibí una llamada inesperada sobre una oferta laboral fuera de Sevilla. Era tentadora pero también aterradora. ¿Debería dejarlo todo atrás por esta oportunidad? Mi orgullo me decía que debía aceptar, sin embargo mi corazón luchaba contra esa decisión por miedo a perderlo todo, mi hogar y lo poco que había construido emocionalmente junto al casero. Mientras reflexionaba sobre esto, no pude evitar recordar aquel beso robado durante el festival. Ese momento fugaz parecía haber sellado nuestro destino compartido aunque fuera clandestino e incierto. Caminando hacia casa después de haber tomado una decisión crucial para mi futuro laboral, noté algo extraño en el aire. Había silencio donde antes había risas y conversaciones animadas entre vecinos. Al llegar al edificio donde vivía sentí un escalofrío recorrerme cuando vi luces apagadas donde antes siempre brillaban cálidamente cada noche. El corazón latía desbocado mientras subía las escaleras lentamente, algo no estaba bien. Al abrir la puerta del apartamento encontré todo desordenado, muebles movidos, papeles esparcidos por doquier. Y entonces comprendí lo peor, él había decidido marcharse sin dejar rastro alguno tras su partida abrupta. El orgullo chocó contra la necesidad como olas contra un acantilado. Toda esa lucha interna parecía haber sido en vano porque ahora estaba completamente sola ante este nuevo vacío emocional y material que amenazaba con tragármelo todo sin compasión alguna.
El Festival de Abril iluminaba las calles de Sevilla con su bullicio y colorido. Las risas, las guitarras y el aroma a tapas llenaban el aire, creando un contraste abrumador con mi estado emocional. Caminé por la calle mientras los recuerdos de mis momentos con él invadían mi mente. La alegría que una vez compartimos se sentía lejana, como si perteneciera a otra vida. Me detuve en un bar en Triana, donde la música flamenca resonaba en cada rincón. Pedí una caña y observé a la gente disfrutar de la fiesta. Sin embargo, mi mente estaba lejos de allí, se centraba en cómo había llegado a este punto. La relación secreta había sido un refugio, pero también una trampa que amenazaba con devorarme. De repente lo vi. Estaba en la entrada del bar, hablando con un grupo de amigos. Su mirada se encontró con la mía y en ese instante, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. El orgullo me decía que debía girar y marcharme, pero la necesidad me mantenía allí, atrapada entre lo que deseaba y lo que sabía que era mejor para mí. Al acercarse noté su expresión, una mezcla de alegría y preocupación. No esperaba verte aquí, dijo mientras sonreía tímidamente. Yo tampoco, respondí, intentando ocultar la confusión que sentía. La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos del festival, de los recuerdos compartidos y del futuro incierto que ambos enfrentábamos. Pero bajo esa superficie ligera, las tensiones estaban presentes, él parecía más inquieto que antes. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó finalmente. El eco de sus palabras resonó en mi mente como un tambor lejano. Habíamos discutido sobre mi trabajo y cómo podría ayudarle en su tienda para reducir el alquiler. Pero cada vez que pensaba en aceptar su oferta, una ola de orgullo me empujaba hacia atrás. No quiero ser una carga, respondí evasivamente. Pero no lo eres, insistió él. Podemos ayudarnos mutuamente. Esa noche, cuando regresé a casa después del festival, me sentí más perdida que nunca. Las luces del evento seguían brillando en mi mente mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios sobre nuestra relación y el futuro laboral que parecía desvanecerse ante mis ojos. Los días pasaron sin cambios significativos, seguía buscando trabajo sin éxito mientras nuestra conexión se volvía más intensa pero también más complicada. La presión por mantener nuestra relación oculta crecía cada día y el peso del secreto comenzaba a ser insoportable. Una tarde recibí una llamada inesperada, había conseguido una entrevista para un trabajo fuera de Sevilla. La alegría inicial fue rápidamente reemplazada por el miedo. Irme significaría dejar atrás no solo a él sino también todo lo que habíamos construido juntos en esos meses difíciles. Mientras reflexionaba sobre esta nueva oportunidad, decidí dar un paseo por la Plaza de España para aclarar mis pensamientos. El esplendor arquitectónico siempre había sido un lugar donde encontraba paz, sin embargo, esa vez solo sentí angustia al pensar en las decisiones inminentes que debía tomar. Al regresar a casa esa noche encontré un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él. Mis manos temblaron al leerlo, algo profundo dentro de mí sabía que esta conversación cambiaría todo nuevamente. Cuando nos encontramos al día siguiente en su apartamento, la atmósfera era tensa e incómoda. Él comenzó hablando sobre sus sentimientos y cómo había estado lidiando con sus celos respecto a mi compañero de trabajo. No quiero perderte, confesó con sinceridad mientras sus ojos buscaban los míos. Pero esto no puede continuar así, respondí con firmeza aunque mi voz temblaba ligeramente. No podemos seguir escondiéndonos. La conversación dio giros inesperados, ambos comenzamos a hablar sobre nuestros miedos y deseos para el futuro. Fue entonces cuando mencionó su deseo de mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo, una idea que me golpeó como un balde de agua fría. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté casi sin aliento. Porque no quería asustarte, admitió el avergonzado. La tensión entre nosotros creció, nuestras emociones estaban a flor de piel y el miedo al futuro nos envolvía como una niebla densa e impenetrable. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones laborales y personales, comprendí que estaba ante una decisión crucial: aceptar la oferta laboral fuera de Sevilla o quedarme aquí luchando por algo incierto pero valioso. La conversación terminó sin un claro entendimiento entre nosotros,
Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo emocional y profesional, pero ninguno quería dar ese paso final hacia lo desconocido. Esa noche apenas dormí, mis pensamientos giraban alrededor del dilema entre seguir adelante o quedarme atrapada en esta relación complicada y llena de secretos. Al amanecer decidí buscar respuestas claras para mí misma. ¿Podría realmente dejarlo ir? ¿Era capaz de enfrentar el mundo sola? Mientras caminaba hacia el mercado local esa mañana soleada, noté cómo las calles estaban llenas de vida. Los vendedores gritaban ofreciendo sus productos frescos mientras los vecinos intercambiaban saludos amistosos. Todo parecía tan sencillo para ellos. Pero yo estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de esperanza e incertidumbre y otro marcado por el miedo a perder lo poco que tenía. Al llegar al mercado vi a algunas amigas conversando animadamente cerca del puesto de flores, sus risas resonaban como campanas alegres ante mis oídos cansados. Me acerqué tímidamente, pero ellas notaron inmediatamente mi expresión sombría. ¿Qué te pasa?, preguntó una amiga preocupada mientras colocaba una mano sobre mi hombro. No sé cómo seguir adelante, respondí sinceramente mientras luchaba por contener las lágrimas. En ese instante comprendí algo fundamental: necesitaba tomar decisiones por mí misma sin dejarme llevar solo por mis emociones o por lo que otros esperaban de mí. Esa claridad fue liberadora aunque también aterradora. Me enfrentaría al futuro con valentía o continuaría atrapada entre el orgullo y la necesidad hasta perderlo todo definitivamente. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, como si la ciudad ignorara las tormentas que se desataban en mi interior. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante entre mis manos. Las calles estaban llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en un laberinto sin salida. La relación con mi casero se había vuelto un hilo delicado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Decidí que era hora de actuar. No podía seguir dependiendo de él ni de sus decisiones. Necesitaba buscar nuevas oportunidades laborales, aunque eso significara salir de mi zona de confort. Con cada sorbo de café, la determinación crecía dentro de mí. Tenía que encontrar un camino que me permitiera recuperar mi independencia y dignidad. Salí a la calle, dejando atrás el refugio temporal que había sido mi hogar. El bullicio del mercado local resonaba en mis oídos mientras caminaba entre los puestos coloridos y las voces alegres de los vendedores. Un aire festivo impregnaba el ambiente, pero para mí todo era un recordatorio del contraste entre la alegría ajena y mi lucha interna. Mientras recorría las calles empedradas, recordé una oferta de trabajo que había visto en un anuncio. Una tienda de ropa local buscaba dependienta. No era el puesto soñado, pero al menos era un paso hacia adelante. Me dirigí hacia allí con la esperanza renovada. Al llegar, me encontré con una mujer mayor detrás del mostrador. Su mirada atenta me evaluó mientras le explicaba mi situación y mis ganas de trabajar. Me escuchó con interés y me ofreció una oportunidad para colaborar unas horas a la semana. No era mucho, pero era un comienzo. Agradecí su amabilidad y salí del local sintiéndome más ligera. Sin embargo, al volver a casa, el peso del secreto entre mí y mi casero volvió a asfixiarme. La idea de seguir ocultando nuestra relación se convirtió en una carga pesada que no sabía si podría soportar por mucho tiempo. Esa noche decidí hablar con él sobre lo que sentía. No podía seguir así, necesitaba claridad sobre nuestro futuro juntos o separados. Al llegar a su casa, lo encontré sentado en el sofá, sumido en sus pensamientos. ¿Podemos hablar?, le pregunté sin rodeos. Él levantó la mirada y asintió lentamente. Claro. Me senté frente a él y respiré hondo antes de dejar salir las palabras. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Necesito saber qué quieres tú. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa dispuesta a romperse ante cualquier movimiento brusco. Finalmente él habló: he estado pensando en mudarme a otra ciudad. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Mudarse. Todo lo que habíamos construido estaba a punto de desmoronarse ante mis ojos. ¿Por qué?, pregunté sin poder ocultar la incredulidad en mi voz. Las cosas aquí han sido complicadas para mí también, respondió con sinceridad. No sé si puedo seguir lidiando con esto.
La presión social y personal se intensificó al instante, no solo enfrentaba la posibilidad de perderlo a él, sino también el hogar donde había encontrado consuelo temporalmente. La idea me dejó paralizada por un momento. ¿Y qué pasará con nosotros?, inquirí casi en un susurro. No lo sé, contestó finalmente su voz llena de pesar. Las lágrimas comenzaron a asomarse a mis ojos mientras trataba de mantenerme firme ante esa realidad inminente. Aquella relación secreta había comenzado como un refugio ante mis problemas económicos, pero ahora parecía ser parte del mismo laberinto del que intentaba escapar. Esa noche no dormí bien, los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento sevillano fuera de control. Al amanecer decidí que debía concentrarme en lo que podía controlar, buscar trabajo y reconstruir mi vida sin depender emocionalmente de nadie más. Pasaron los días y cada vez me sentía más fuerte al enfrentar las dificultades cotidianas sin su apoyo constante, incluso comencé a recibir algunas llamadas para entrevistas laborales tras enviar currículos por doquier. Sin embargo, cada vez que pensaba en él y su posible marcha, una punzada profunda atravesaba mi pecho. Un día decidí ir al bar donde solíamos ir juntos, quizás allí podría encontrar alguna respuesta o consuelo entre las tapas y el flamenco vibrante del lugar. El ambiente estaba animado debido a la cercanía del Festival de Abril, todo parecía tan alegre mientras yo luchaba contra mis emociones internas. Al entrar al bar, vi algunas caras conocidas pero ninguna me daba ánimo, todos parecían disfrutar del momento mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. Pedí una caña y traté de relajarme mientras escuchaba música flamenca resonando desde el escenario improvisado al fondo. De repente vi entrar a alguien familiar, un amigo mío que había estado muy atento a lo que sucedía entre mí y el casero desde el principio. Su mirada se posó sobre mí antes de acercarse con cautela. «Hace tiempo que no te veía», dijo él tratando de sonar casual aunque su tono revelaba preocupación. «Sí, he estado ocupada», respondí evasivamente mientras evitaba sus ojos inquisitivos. «No es solo eso», insistió él suavemente. «Te noto diferente». Al ver su preocupación genuina por mí sentí una mezcla extraña entre gratitud e incomodidad, no quería ser objeto de compasión ni tampoco cargarlo con mis problemas personales. «Solo estoy tratando de encontrar trabajo», dije finalmente para cambiar el tema. Él asintió comprensivo pero aún así permaneció cerca mío durante toda la noche, incluso llegó a ofrecerme ayuda para buscar nuevas oportunidades laborales fuera del bar donde trabajábamos juntos antes. Cuando regresé esa noche a casa después del bar, reflexioné sobre lo complicado que se había vuelto todo, necesitaba salir adelante por mí misma sin depender emocionalmente ni financieramente del casero o nadie más. Pero ¿cómo hacerlo cuando aún sentía ese tira y afloja interno? Mientras cerraba los ojos esa noche pensé nuevamente en lo efímero e incierto que resultaban los planes futuros, quizás estaba destinada a enfrentar esta lucha sola después de todo. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla. La feria de abril había terminado, pero aún podía sentir el eco de las risas y la música en mi mente. Era un contraste brutal con la realidad que enfrentaba. La idea de encontrar un trabajo en Sevilla me llenaba de esperanza, pero también traía consigo el peso de una decisión inminente. Al llegar a casa, el silencio del apartamento me envolvió como una manta pesada. Miré a mi alrededor, pensando en lo que significaría seguir adelante sin él. Había momentos en los que su presencia se sentía como un refugio, y otros donde era solo un recordatorio de lo que había perdido, mi independencia. La oferta de trabajo que había recibido días atrás seguía rondando en mi cabeza. Era una oportunidad para salir adelante, para recuperar el control sobre mi vida. Pero al mismo tiempo sabía que aceptar esa oferta significaría dejar atrás todo lo que habíamos construido juntos, aunque fuera en secreto. Su mirada cuando le mencioné la posibilidad de irme estaba grabada en mi memoria, era una mezcla de tristeza y resignación. Decidí salir a dar un paseo por la Plaza de España. El esplendor arquitectónico siempre había sido un lugar donde podía reflexionar y encontrar claridad. Los turistas caminaban despreocupados, disfrutando del sol y del ambiente festivo. Mientras observaba a las familias reír y jugar, sentí una punzada de nostalgia. ¿Por qué no podía ser tan fácil para mí? En el bar de Triana,
donde tantas veces habíamos compartido tapas y conversaciones sinceras, decidí entrar. El ambiente acogedor me envolvió mientras pedía una caña. Recordé los momentos que habíamos pasado allí, cada risa compartida se sentía ahora como un eco lejano. La camarera me sonrió al reconocerme, pero su mirada también reflejaba algo más, compasión. ¿Todo bien?, preguntó con un tono suave. Sí, solo pensando, respondí mientras miraba por la ventana. Cuando regresé a casa esa noche sabía que debía enfrentar la realidad. Si quería avanzar, debía dejar atrás esa relación secreta que tanto me había dado pero también tanto me había costado. Mi orgullo se interponía entre mí y mi necesidad más urgente, ser libre. El día siguiente amaneció nublado, parecía que el cielo reflejaba mis pensamientos confusos. Decidí ir a la entrevista laboral, era hora de tomar decisiones firmes sobre mi futuro. Al llegar a la oficina, el ambiente era profesional pero acogedor al mismo tiempo. La persona encargada me recibió con una sonrisa amable. La entrevista transcurrió sin problemas, respondí a las preguntas con confianza y determinación. Al final, cuando me despedí, sentí que había dado un paso importante hacia adelante. Al regresar a casa esa tarde encontré una nota debajo de la puerta: necesitamos hablar. Era del casero. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Cuando llegué al bar donde habíamos acordado vernos, él ya estaba allí esperando. Su expresión era seria y preocupada, eso solo aumentó mis nervios. ¿Qué pasa?, pregunté mientras tomaba asiento frente a él. No puedo seguir así, dijo con voz firme pero temblorosa. No quiero perderte. Mis ojos se llenaron de lágrimas ante su sinceridad cruda. Pero tengo que irme, respondí casi en un susurro. ¿Por qué no podemos encontrar una solución?, insistió. Porque necesito ser independiente, contesté con firmeza. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras procesábamos nuestras palabras, cada uno sabía lo que estaba en juego pero no podía dar marcha atrás ahora. Finalmente rompió el silencio: si decides irte, ¿me olvidarás? No lo sé, admití honestamente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada intensa. El resto de la conversación fue una mezcla de promesas y temores no expresados. Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo emocional sin saber si deberíamos saltar o retroceder. Esa noche no pude dormir pensando en nuestras palabras no dichas ni en los caminos divergentes ante nosotros. A medida que pasaban las horas, la decisión se volvía más apremiante: seguir adelante o aferrarme a algo incierto. Al día siguiente recibí una llamada inesperada del nuevo trabajo ofreciéndome el puesto formalmente, debía responder pronto si aceptaba o no. Mientras colgaba el teléfono, sentí como todo se precipitaba hacia un desenlace inevitable. Decidida a aclarar mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión definitiva, fui a buscarlo nuevamente al bar esa tarde antes del cierre. Necesitaba escuchar su voz una vez más antes del cambio irreversible en mi vida. Al llegar allí vi su figura apoyada contra la barra hablando con alguien más. Ese instante me pareció eterno mientras dudaba si acercarme o no. Cuando finalmente lo hice, él giró sorprendido al verme y su expresión cambió instantáneamente entre alegría y preocupación. ¿Qué haces aquí?, preguntó casi sin aliento. Necesito hablar contigo, respondí mientras tomaba asiento frente a él nuevamente con el corazón latiendo desbocado dentro del pecho. La conversación fluyó entre silencios incómodos y miradas cargadas de significado hasta llegar al punto crucial: he decidido aceptar el trabajo. Su rostro palideció momentáneamente antes de recomponerse rápidamente. ¿Y eso significa que debo irme?, dije con firmeza aunque mi voz temblara ligeramente al pronunciar esas palabras definitivas. El silencio volvió a instalarse entre nosotros como si ambos supiéramos lo irreversible del momento presente. Ya nada podría volver atrás después de esto. Mientras abandonábamos el bar por última vez juntos bajo las luces tenues del atardecer sevillano, comprendí que esta decisión abriría nuevas puertas pero también cerraría capítulos importantes en nuestra historia compartida. Y entonces llegó ese instante inesperado. Su mano tomó la mía suavemente antes de separarse abruptamente como si hubiera sentido lo mismo. La incertidumbre llenó el aire mientras nos mirábamos por última vez antes del adiós definitivo.